Bienvenidos. En este video, haremos un recorrido lleno de nostalgia y cariño por aquellos artistas que, en algún momento, iluminaron nuestras pantallas y conquistaron al público con su talento. Comencemos. Germán Robles, actor español nacido en 1929 que llegó a México a los 17 años debido a la guerra civil que aquejaba al país entero, estudió filosofía y letras, se acercó a la poesía y a la declamación, y con la guía de Enrique Rambal, debutó en 1952 en El mártir del Calvario. El cine lo inmortalizó a finales de los 50 con El vampiro, obra cumbre del horror mexicano que se dobló a 50 idiomas. En películas como Nostradamus, El castillo de los monstruos y La cabeza viviente, corrió el riesgo de ser encasillado, pero demostró su profesionalismo al interpretar la vida de Agustín Lara, diversificando su filmografía con otro tipo de historias como El río de las ánimas y El jardín de la tía Isabel, entre muchas otras. En los 90 siguió activo, siendo El secreto, su último largometraje en 2010, con Christian Bach. Fue, además, un timbre inconfundible del doblaje mexicano. Kit en El auto fantástico, Antón Ego en Ratatouille, Davy Jones en Los piratas del Caribe y El Comerrocas en La historia sin fin. Actuó en más de 30 telenovelas y más de 600 teleteatros, sin olvidar su personaje cameo entrañable como Don Román, primo de Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Actor premiado y respetado, que por ironías de la vida intentó en 10 ocasiones obtener la nacionalidad mexicana sin lograrlo, después de entregar casi una vida entera en los escenarios mexicanos. Se casó con la actriz María Justina Ponte, luego con Elisa Aragonés, con quien tuvo a Germán y Maribel, quien fue esposa de Rogelio Guerra, y finalmente con la escritora y dramaturga Ana María Vázquez Ruiz, con quien permaneció casado por 33 años y madre de Pablo Robles. Tras una caída en el teatro, su salud se deterioró. Falleció en 2015, a los 86 años. Sus restos fueron repatriados a España. Hugo Stiglitz López nació el 28 de agosto de 1940 en la Ciudad de México, hijo de padre austriaco y una madre argentina. En su juventud, soñó con ser futbolista. Sin embargo, su destino cambió de rumbo cuando ingresó a la UNAM para estudiar ingeniería civil, donde compartió aulas con Carlos Slim. A mediados de los 60, conoció en Acapulco al director René Cardona Jr., quien le ofreció una pequeña aparición en una película. Su magnetismo frente a la cámara fue inmediato, y en poco tiempo obtuvo su primer protagónico en Robinson Crusoe, marcando el inicio de una exitosa carrera. A lo largo de los 70 y 80, Hugo protagonizó cintas como La noche de los 1000 gatos, Viaje fantástico en globo, Robinson y Viernes en la isla encantada y Supervivientes de los Andes. En ellas, encarnó al héroe de acción mexicano, intrépido y un apasionado de las aventuras. También filmó películas de corte justiciero y acción con los hermanos Almada. Un total de 200 películas en el transcurso de su carrera. En 2013 participó en la cinta No se aceptan devoluciones, dirigida por Eugenio Derbez. También en algunas telenovelas como Cielo Rojo y Señora Acero 3. Hugo Stiglitz estuvo casado con Laura, Emma Darrell, Mori Mineko, con quien tuvo una hija, Sofía, y Juana Ramírez. También tuvo una relación con la japonesa Mori Mineko, quien le dio a su segunda hija. En agosto de 2016, Hugo Stiglitz fue arrestado en la Ciudad de México y llevado al Reclusorio Preventivo Sur. El actor fue acusado por el delito de fraude procesal en contra de TV Azteca y de una productora. Tras su detención, el actor fue liberado días después, luego de que la televisora le otorgara el perdón. En 2017, su legado fue reconocido por el Museo del Cine Mexicano, que lo homenajeó durante el Día Nacional del Cine Mexicano, celebrando más de 5 décadas de trabajo constante. Blanca Aurora Sánchez de la Fuente nació en la Ciudad de México en marzo de 1946. Su padre, Luis Sergio Sánchez Silva, era compositor. Su madre, Ofelia de la Fuente, actriz de radio y pionera del doblaje. Con ella, Blanca descubrió voces y micrófonos.
De niña, participó en radionovelas y, ya adolescente, prestó su voz a estrellas internacionales. A los 11 años, debutó en televisión en los teleteatros. Su rostro dio el salto a la pantalla grande en 1963 con Yo el mujeriego, y en esa década se volvió figura del melodrama familiar. Los novios de mis hijas, Cuando los hijos se van, El juicio de los hijos y La sombra de los hijos. En 1970, Emilio Gómez Muriel filmó La mentira, basada en Caridad Bravo Adams. Allí, Blanca encarnó a Virginia, una villana memorable que selló su reinado en el melodrama. En total, rodó cerca de 50 películas. Ya en los 80s, continuó su carrera en televisión, teatro y novelas como Senda de Gloria y Quinceañera. En 2008 participó en Fuego en la Sangre. Entre foro y set, nunca abandonó el teatro, cosechando premios de la crítica por mejor actriz y mejor coactuación. Se casó con el director y guionista Roberto Schlosser. Juntos, tuvieron a su hija Valerie, quien más tarde se formaría como académica en el ITAM. Luego, contrajo matrimonio con Carl Edwards Aid, empresario estadounidense y hermano de la periodista Maxine Woodside. Su tercer matrimonio fue con el piloto de Fórmula 3, José Antonio Machado, con quien permaneció por 16 años hasta su fallecimiento en 2005. En la década de los 90 se le diagnosticó insuficiencia renal, lo que la obligó a someterse a diálisis y buscar un trasplante de riñón. A pesar de que en el año 2000 su hermano Sergio le donó un riñón, Blanca falleció debido a complicaciones renales en enero de 2010 a los 63 años. Pilar y Aurora Bayona Sarriá, mejor conocidas como Pili y Mili, fue un dúo cómico y musical femenino de gemelas, nacidas en 1947 en Aragón, España. Fueron descubiertas por el productor Benito Perojo y, poco después, a probar suerte en los teatros de Barcelona, debutaron en 1963 en comedias musicales, como Dos gotas de agua, Dos chicas locas locas, Whisky y vodka, y Escándalo en la familia. Con esta última se dieron a conocer en América Latina, por lo que México fue su otro gran escenario, filmando Un novio para dos hermanas en Guanajuato y el musical La princesa hippie, conquistando taquilla y ganándose la simpatía del público latino. En 1970, su carrera como dúo llegó a su final. Durante la filmación de La guerra de las monjas, Mili encontró el amor y se casó con un empresario mexicano del mundo del espectáculo y se retiró definitivamente de los reflectores para comenzar un nuevo hogar en tierras mexicanas. Pili Bayona continuó en solitario en cine, luego en la televisión, pero principalmente en el teatro. Hoy, con 78 años, Mili continúa viviendo en México. Hace unos días, se encontró con su compatriota Miguel Bosé en una tienda en Ciudad de México, y Pili vive en España. Aldo Monti, nacido como Bartolomé Montfort, en Palermo, Italia, en 1929. Creció en Roma, emigró a Venezuela en 1947, estudió actuación y debutó en cine y televisión. A mediados de los 50, llegó a México con pocos recursos. En una cena donde estaba María Félix, el director, Roberto Rodríguez, le ofreció trabajo, y la propia Doña le sugirió el nombre artístico con el que sería recordado. Así filmó su primera película mexicana, El diario de mi madre, en 1958. Participó en más de 100 películas y 50 telenovelas. Entre sus títulos destacados están María Isabel, Rubí, Rosario, La Torre de Marfil y el clásico de terror, El libro de piedra. También se volvió rostro del horror fantástico. Fue Drácula en cintas como Santo en El tesoro de Drácula. Monti también dirigió y produjo. Entre sus trabajos detrás de cámara figuran Anónimo Mortal con Sasha Montenegro y el filme de aventuras Acapulco 12 a 22, además de episodios de melodramas televisivos. Además alternó el set con el teatro y el doblaje. Estuvo casado con la actriz Teresa Grobois, con quien procreó 3 hijos. Su esposa falleció en 1993. Aldo Monti murió el 19 de julio de 2016, a los 87 años.
Jorge Martínez de Hoyos nació en Ciudad de México en 1920. Fue un actor mexicano de porte clásico y voz inconfundible, cuya carrera, iniciada a fines de los años 40, se extendió por 5 décadas entre el cine, la televisión y el teatro. Durante su infancia vivió 3 años en San Antonio, Texas. Estudió Derecho, antes de inclinarse definitivamente por la actuación. Debutó en el cine estadounidense con Adventures of Casanova en 1947 y al año siguiente en Esquina Bajan, en 1948 de Alejandro Galindo, donde encarnó al célebre Rabanito al lado de David Silva. Su filmografía alterna producciones mexicanas y estadounidenses. En televisión, además de apariciones en series y programas americanos, destacó en la miniserie Lonesome Dove en 1989. En México, fue también referente de dramatizaciones históricas. Dio vida a Benito Juárez, a Justo Sierra y al general Salvador Alvarado, entre otros papeles de época que exigían autoridad y temple. Se casó con la actriz colombo-mexicana Alicia Caro a mediados de los años 60, unión que lo acompañó hasta el final de su vida. Falleció en 1997 a los 76 años, a consecuencia de cáncer pulmonar. Miguel Manzano nació en Guadalajara, Jalisco, en 1907. Fue un actor de la época de oro, con una trayectoria que abarcó teatro, radio, cine y televisión. Debutó en compañías teatrales antes de saltar a la pantalla grande. Su carrera fílmica inició en 1937, con títulos como Al son de la marimba, Cuando quiere un mexicano, Esquina Bajan y Ustedes los ricos en 1948, donde encarnó a Don Manuel de la Colina y Bárcena, personaje que lo volvió muy popular. A partir de los años 60, se volvió un rostro habitual de la televisión. Participó en Cumbres Borrascosas, La Mentira y Corazón Salvaje, entre muchas otras, casi siempre como patriarca, profesional respetable o villano de porte sobrio. En 1985, recibió el Ariel a Mejor Coactuación Masculina por Las Glorias del Gran Púas. Murió en la Ciudad de México a los 84 años, dejando una filmografía extensa y una presencia inconfundible en la memoria audiovisual mexicana. Leopoldo El Chato Ortín nació en Lima, Perú, en 1893. Hijo de actor español y madre mexicana, nació en Perú debido a que sus padres se encontraban de gira teatral. Leopoldo fue uno de los grandes comediantes que saltaron de la carpa y el teatro a la pantalla durante la época de oro del cine mexicano. Se volvió un rostro infaltable en comedias de enredos y cintas populares entre fines de los años 30 y toda la década de los 40. En cine protagonizó una exitosa saga escrita y dirigida por Miguel Zacarías, Los Enredos de Papá. Más allá de la comedia doméstica, trabajó también en producciones históricas y de aventuras, Martín Garatuza, y de manera destacada, El ahijado de la muerte, al lado de Jorge Negrete. En los años 20, se casó con la tiple, Aurora Campuzano. Participó en la cinta Chucho el Roto. Su legado artístico continuó en su familia. Fue padre del también actor Polo Ortín, habitual de televisión y doblaje, lo que convierte al apellido Ortín en una de las dinastías cómico-actorales más longevas del espectáculo mexicano. Falleció en 1953, a los 59 años de edad, en Acapulco, Guerrero. Leopoldo Javier Antonio Ortín Campuzano nació en la Ciudad de México en 1928. Fue un actor y comediante mexicano de larguísima trayectoria en cine, teatro, televisión y doblaje. Hijo del Chato Ortín, creció entre foros y compañías teatrales, y se formó en la ANDA. Trabajó más de 70 años ante cámaras y público. En televisión hizo decenas de telenovelas y series, y alcanzó nueva popularidad ya nonagenario como Don Roque Balboa en Vecinos. En doblaje, dejó una huella enorme en La Isla de Gilligan, Mork y Mindy, de Larry en Los Tres Chiflados, de Oliver Hardy en varias películas clásicas, y del Sargento en Cars. En lo personal, estuvo casado con la actriz Olga Rinzo. Falleció a los 88 años a causa de un infarto. Sus cenizas reposan en el Panteón Jardín.
Aarón Hernán nació en Camargo, Chihuahua, en 1930. Huérfano de padre, su madre decidió que se fueran a vivir a Ciudad de México, donde cursó contaduría, pero su vocación estaba en las tablas, y se formó en la ANDA, donde pulió una dicción impecable y una presencia que imponía sin alzar la voz. Debutó en los años 50 con Las manos sucias, y el teatro se volvió su casa permanente. Disciplina de ensayo, respeto a la palabra y una ética que contagió a colegas y generaciones jóvenes. El cine le abrió otra puerta con títulos como Viento Negro, El jardín de la tía Isabel y Coronación, donde su rostro serio y su mirada templada añadían peso dramático. Pero fue la televisión la que lo convirtió en referente. Más de 90 producciones entre dramas históricos y telenovelas, como Senda de Gloria, El Carruaje, Leona Vicario y La Antorcha Encendida, en las que fue patriarca, juez, sacerdote o villano. En su vida personal, se casó con Edith Sánchez, con quien tuvo 2 hijos. Falleció en 2020 de un infarto a los 89 años en la casa del actor, donde permaneció sus últimos años. Agustín Isunza y del Palacio nació en Puebla en 1900. Fue uno de los grandes actores de reparto del cine de oro, un escudero infalible con un tinte cómico impecable y, cuando hacía falta, un carácter dramático de alto voltaje. En todo caso, su muerte ocurrió en Ciudad de México el 23 de agosto de 1978. Antes de consolidarse en el cine, trabajó en compañías de comedia y revistas teatrales, y dio un salto de calidad cuando se integró al elenco de Joaquín Pardavé. Ese oficio de tabla y la corrección de su dicción lo convirtieron en comodín perfecto para el cine sonoro de los años 30 y 40. Su carrera en pantalla abarca más de 200 películas y se extiende, al menos, de 1938 a 1977. El público lo recuerda como el fiscal del juicio en Ahí está el detalle frente a Cantinflas, y los críticos suelen señalar como su mejor caracterización dramática a Juan Primito en Doña Bárbara, 1943. Entre sus títulos destacados figuran también La ilusión viaja en tranvía, Un Quijote sin mancha y La Valentina. Aunque encasillado muchas veces como Patiño, Isunza demostró una versatilidad que lo llevó del chiste puntual al personaje de aliento trágico, un actor de apoyo que elevaba la escena y hacía lucir al protagonista. Su legado perdura en la memoria de esas cintas que, sin su presencia, no sonarían igual. Fue el tercer pilar, junto a El Chicote y Mantequilla. Falleció en la Ciudad de México en 1978 a los 77 años de edad. Consuelo Guerrero de Luna nació en Madrid el 9 de marzo de 1905. Fue una actriz española que encontró en México su segunda patria y el escenario ideal para convertirse en secundaria de lujo del cine clásico. Formada en los escenarios madrileños, de joven pasó por el Teatro de la Zarzuela y compañías dramáticas. La Guerra Civil la empujó al exilio a fines de los años 30. Ya instalada en la capital mexicana, debutó en la pantalla en 1941 y, casi sin pausa, construyó una filmografía amplia que la volvió inconfundible por su dicción fina, su ironía medida y ese porte de señora bien, capaz de robarse una escena con una mirada o un remate. Hermana de la también actriz y figura del doblaje Irene Guerrero de Luna, Consuelo se especializó en personajes de carácter, tías implacables, matronas de genio, directoras de colegio, damas de sociedad, que aportaban ritmo y credibilidad a melodramas y comedias por igual. Entre sus títulos más recordados figuran El gendarme desconocido, 1941, La monja alférez, El monje blanco, Pepita Jiménez, La casa de la Troya, 1948, y En la palma de tu mano, en 1951, trabajando con directores clave de la época como Gilberto Martínez Solares y Julio Bracho, y junto a estrellas del momento. Sin protagonismos estridentes ni escándalos, cimentó una presencia constante que elevaba a quienes la rodeaban. Era la réplica exacta, el gesto oportuno, el tono justo.
Murió en la Ciudad de México en 1972 a los 67 años, dejando como legado un repertorio de personajes nítidos y la certeza de que el cine de la época de oro también se construyó, y mucho, desde la elegancia y la precisión de sus grandes actrices de reparto. Tina Romero nació en Nueva York en 1949. Hizo carrera en México y se volvió rostro clave del cine de culto setentero y de la telenovela de los 90. Hija de padres mexicanos, se mudó a México siendo niña y se formó entre foros de teatro y rodajes, debutando en cine con Gabriel Retes en Chin Chin, El Te por Ocho, 1976. Su consagración internacional llegó un año después con Alucarda, La hija de las tinieblas, 1977, cinta de Juan López Moctezuma, que con el tiempo se volvió pieza de culto. Allí Romero impone un personaje a medio camino entre la inocencia y la ferocidad, y que hoy circula en catálogos cinéfilos como el de Criterion. Su filmografía temprana incluye La casta divina, 1973, y ya en los 80 alternó México y Estados Unidos con apariciones en títulos como Missing, 1982, de Costa Gabras. En televisión, acumuló una larga lista de protagónicos y estelares. Cadenas de amargura, 1991. Muchachitas, Mágica juventud, Buscando el paraíso, Alondra, 1995. La culpa y muchas más. En los años recientes, ha seguido activa en cine y series, y, en 2023, recibió un homenaje del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que subrayó su aporte a la pantalla mexicana. Estuvo casada con el director Gabriel Retes entre 1980 y 1986, y es madre de 2 hijos, Cristóbal y Cristina. A sus 76 años de edad, continúa vigente, esporádicamente en algunos proyectos. Gracias por estar aquí. Dime en los comentarios qué artista te gustaría que sea el siguiente. Hasta la próxima.